¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con la segunda sección del postscriptum no científico y conclusivo a migajas filosóficas de Kierkegaard. Antes de empezar quisiera apuntar algunas cositas de Lessing, porque en videos anteriores vimos cómo Kierkegaard tematiza tres argumentos de Lessing. Lo que tenemos que tener presente es que Lessing fue uno de los máximos exponentes de la ilustración en Alemania. Fue un intelectual muy importante, pero lo que a nosotros nos interesa es que Lessing va mucho más allá de Lutero, y eso es lo que le interesa a Kierkegaard. ¿Por qué? Para Lutero ya no hay mediación entre el texto y el creyente. Ya no está la iglesia, ya no tiene que estar la iglesia y el sacerdote mediando entre el texto, la Biblia, y el creyente. Ya es directamente el creyente frente al texto. Lessing va más allá porque ya ni siquiera se necesita el texto. ¿Por qué? Porque Lessing va a hablar del espíritu del texto, de la intención del que lo escribió, que eso es lo importante. Entonces, si lo fundamental es la intención del que lo escribió, ya tampoco es importante qué es lo que dijo literalmente el autor. Es así como con Lessing empieza todo el movimiento de la hermenéutica, que consiste en que trata sobre la interpretación de los textos. Además, Lessing también va a decir que el deísmo, o sea, toda demostración racional de Dios, siempre lleva a conclusiones peores que el ateísmo, porque lleva a postular a un Dios que carece de voluntad moral y que simplemente es un ordenador de la realidad. Y por lo tanto, él va a decir que la religión es una cuestión de creencia y no de conocimiento. Todas estas cuestiones se relacionan con lo que Kierkegaard venía hablando en las tres o cuatro tesis de Lessing. Porque lo que importa aquí, si ya no importa siquiera la letra del texto, lo que importa es lo que el individuo entienda, como interprete lo que importa es cómo el individuo interprete la verdad. La verdad no es algo que surge del texto, sino que es apropiación. Depende de la actividad del sujeto y está desnuda de toda certidumbre o certeza objetiva. Y por otro lado también rescata Kierkegaard de Lessing esta cuestión de que la religión no es una cuestión de conocimiento, sino de creencia. Porque, porque si buscamos a Dios racionalmente, mediante el pensamiento objetivo, las conclusiones a las que se llegan son peores que las que llega un ateo, según Lessing. Porque se llega a postular un Dios que se desinteresa del bien y del mal, del individuo y de todas esas cosas, como es el Dios de Spinoza. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que nos compete, que es la sección segunda, que se inicia con un capítulo llamado Llegar a ser objetivo. Bueno, aquí Kierkegaard dice que la tarea más alta es llegar a ser subjetivo y que esta es la tarea de la ética. Pero solemos hablar de la tarea como de la cosa, haciendo del problema algo objetivo. Es decir, llegar a ser subjetivo no consiste en algo sobre la cosa. Hablar de ser subjetivo como la cosa supone eludir la decisión, que es lo fundamental de la tarea. Acá Kierkegaard lo que está diciendo es que cuando hablamos de la tarea se habla de la cosa. La cosa es volverse subjetivo, pero al hacer esto estamos eludiendo la decisión, porque no se trata de una cosa, se trata de nosotros mismos. Ahora bien, la tarea de ser subjetivo coincide con la de ser cristiano.
para Kierkegaard. Ser subjetivo y ser cristiano son una y la misma cosa. ¿Por qué? Porque uno de los planteos fundamentales de la subjetividad es la salvación eterna, a lo que solo puede responder el cristianismo. Recordemos que el interés máximo de la subjetividad es la cuestión de la vida eterna y de la salvación eterna. Este interés es aquello a lo que responde el cristianismo. Como la subjetividad es posibilidad de apropiación, puede recibir ese obsequio. Como la subjetividad consiste en esa posibilidad de apropiación, puede recibir la enseñanza del cristianismo, que es la salvación eterna. Sin embargo, no es suficiente esta disposición a recibir este obsequio, como tampoco es suficiente representarse la posibilidad de la salvación eterna, ya que ello hace que esto hace de la cuestión algo objetivo. La mera posibilidad de representarse la posibilidad de la salvación eterna hace del problema de la salvación eterna algo objetivo, y no es, al igual que Dios y la creencia en Dios, no es algo objetivo, sino algo que se decide, que es una creencia. Por el contrario, la subjetividad, además de estar dispuesta, debe concentrarse infinitamente en sí misma, debe apropiarse de la verdad, no tan solo estar dispuesta a recibirla. Si la apropiación es fundamental para la salvación eterna, será indispensable renunciar a todo deseo de ser otra persona o de ser más, con el fin de enfocarse únicamente en esta tarea. Es su aparente insignificancia lo que la dificulta, ya que no es tan llamativa como la fortuna y la gloria. Aquí Kierkegaard lo que dice es que la salvación eterna exige renunciar a la cuestión de la fortuna y la gloria. Si bien la tarea, que es la de ser subjetivo, lleva a la vida eterna, a la salvación y a la salvación eterna, ello también tiene que suponer renunciar a la fortuna y la gloria, porque la tarea de ser subjetivo no es muy vistosa en comparación a obtener la gloria y la fortuna. Todo hombre busca ser más, busca fortuna y gloria, y al hacerlo se inclina por la vía objetiva. El amor es una determinación de la subjetividad, como la piedad, y no se puede llegar a ser piadoso objetivamente. En la vía objetiva nos volvemos contempladores sin nada que preguntarnos, y ser meros contempladores es la respuesta ética que la modernidad nos ofrece ante la pregunta sobre lo que debemos hacer. Kant definía lo humano en base a 3 preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Esto de qué debo hacer es la pregunta a esta pregunta responde la crítica de la razón práctica, que es la ética. ¿Qué debo esperar? Responde la crítica del juicio. ¿Y qué puedo conocer? Responde la crítica de la razón pura. Ahora, desde la perspectiva hegeliana, a la pregunta ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar éticamente? La respuesta está dada por la adhesión al sistema. Tan solo reconstruyendo en uno mismo todo el camino del espíritu que ha transitado y que está descrito en la fenomenología del espíritu, uno ya se vuelve ético. Y esto es lo que está Kierkegaard reclamando, esto es lo que está cuestionando. Aquello que contemplamos es el sistema, que es lo histórico universal, y lo ético se agota en la aceptación del sistema. Mediante esta objeción, Kierkegaard pretende rescatar el valor suprahistórico de la ética. La ética no es algo que depende del sistema, de la aceptación del sistema. La demanda de la ética rige tanto para el individuo moderno como para el individuo que vivía hace 5.000 o 10.000 años atrás. El conocimiento de la historia universal neutraliza la distinción entre lo bueno y lo malo, ya que lo confunde con lo grande y lo significativo. De modo que el individuo
no busca hacer el bien, sino imitar a los grandes hombres. El problema, ahí surge otro problema de esto de aceptar la ética como adhesión al sistema, y es confundir las grandes hazañas de los grandes individuos con lo ético, con lo bueno. Volverse un contemplador del histórico universal termina por incapacitarnos para actuar. Nietzsche dice algo parecido en sus manifestaciones intempestivas, de cómo lo histórico cómo un exceso del revisionismo histórico nos incapacita para actuar. ¿En qué se diferencian las hazañas de los grandes hombres respecto de la ética? En que los grandes hombres son tales por los resultados que obtuvieron, mientras que lo ético es indiferente respecto del resultado. Aquí Kierkegaard se refiere a la ética kantiana, que es deontológica y no consecuencialista. Es una... para lo que sería la ética pragmática propia de los ingleses, una acción es ética mientras favorezca la mayor cantidad de individuos. Mientras que para lo que se conoce como la ética kantiana, que es una ética formal, una acción es ética de acuerdo a la intención con que se realice la acción, no en virtud del resultado, de cuánto se favorezca. La ética pragmática, el valor que la ética pragmática busca siempre realizar es lo útil, mientras que la ética formal kantiana busca siempre lo bueno, y eso depende de la intención con la que se hace la acción. Lo ético supone para el individuo ocuparse de lo interior, porque ello depende de sus fuerzas, a diferencia de las grandes hazañas. No se puede llegar a ser histórico universal por uno mismo, y mucho menos si lo que uno quiere es el bien. En definitiva, sin lo ético no hay nada entre el individuo y Dios, y lo ético es lo supremo. Aquí Kierkegaard habla de algunas objeciones que se podría hacer a lo que le está planteando. Entonces, la primera es: lo que debe ser pasado por alto es que llegar a ser histórico universal es dialécticamente cuantitativo, y por lo tanto lo que ha llegado a ser histórico universal ha pasado por esa dialéctica. Antes quería mencionar algo sobre la dialéctica. Tenemos tres tipos de dialéctica. Está la dialéctica como la entendía Platón, la dialéctica como la entendía Sócrates y la dialéctica como la entiende Kant. A diferencia de las dos anteriores, de la dialéctica aristotélica y platónica, la dialéctica kantiana supone la posibilidad de una reconciliación entre conclusiones opuestas. Hay una parte en la crítica de la razón pura en la que Kant habla de las antinomias de la razón. O sea, la razón ante ciertas cuestiones llega a resultados opuestos en los que ambos resultados pueden ser falsos a la vez o verdaderos a la vez, como por ejemplo lo del origen del mundo. Esta es la dialéctica. Ahora, Kant dice que más allá de eso no se puede avanzar. Por ejemplo, él habla del origen del mundo. Si lo que rige el mundo, la naturaleza, es la ley causal, yo siempre tengo que retrotraerme a través de todas las causas hasta una causa primera. Pero si toda causa tiene un efecto, no puede haber una causa primera. Siempre tiene que haber una causa de esa causa. Entonces, de este modo, la razón puede concluir que el mundo no tiene un inicio. Pero por el otro lado, también es contradictorio decir que si todo tiene una causa, no puede el mundo existir sin una causa primera.
Entonces, eso me lleva a concluir que el mundo tiene un inicio. Así tengo dos argumentos contradictorios. El mundo no tuvo un principio, el mundo sí tuvo un principio. La solución que da Hegel al problema es temporalizar esta dialéctica kantiana. Estas oposiciones, las diferentes oposiciones se dan en el tiempo, y esa es la historia humana y ese es el despliegue del espíritu. En un momento se afirma una posición, en el siguiente lo opuesto y en el tercer momento la afirmación de ambos. Las posiciones son sucesivas, están temporalizadas porque el espíritu se trata de movimiento y el movimiento es tiempo porque se compone de momentos que se siguen el uno del otro. Por eso Hegel argumenta que la fenomenología termina con el tiempo. Para Kierkegaard la conciliación de los opuestos es distinta. Se da en el tiempo, pero no de manera sucesiva. Los opuestos se afirman de manera simultánea y esa es la paradoja. Por eso él habla por eso su dialéctica es una dialéctica cualitativa. Kierkegaard no niega que lo ético también se encuentre presente en la historia universal, solo que esta cuestión la conoce Dios únicamente. El bien y el mal en la historia tienen una apariencia dialéctica que nos determina ver grandeza en el crimen y en la astucia cuando se trata de millones. Hay una apariencia, el bien y el mal tienen una apariencia dialéctica, de modo que confundimos lo bueno y lo malo con lo criminal, siempre que se trate de la historia de millones. Incluso la astucia. Aquí Kierkegaard está hablando, haciendo indirectamente una crítica a Hegel porque Hegel habla de Napoleón como de la astucia de la razón, como si fuese un momento, la vida de Napoleón, del espíritu, que es ético porque lleva los valores de la Revolución Francesa a toda Europa. Y para eso, éticamente, para Hegel eso es bueno, pero Kierkegaard dice que esto es una aparente dialéctica y que lo bueno y lo malo no lo podemos conocer nosotros al estudiar la historia, sino solo se lo puede ver, lo puede conocer Dios, o dicho de otro modo, se lo puede conocer en lo que Spinoza llamaba su especie eterna, o sea, desde afuera de la historia, desde un punto de vista absoluto de la eternidad, cosa que el ser humano no puede acceder. De este modo, Hegel se vuelve un pensador objetivo que contempla la historia, su especie eterna, fuera del tiempo y por lo tanto abstrayéndose de sí mismo. Así confunde la crueldad de Napoleón con lo bueno y lo malo, y como Dios pretende descubrir lo ético en la historia. Esto es imposible, ya que todo análisis histórico supone siempre una decisión sobre aquello que se considera como objeto de estudio y lo que no. Por el contrario, lo ético tiene un valor absoluto. Por ser interioridad, no puede descubrirse en historia universal, ya que la interioridad no tiene manifestación sensible, por lo que solo puede ser encontrada en uno mismo. Para Hegel, lo ético se concreta en lo histórico universal y la tarea del individuo se vuelve la aceptación del sistema. Pero pensado así, lo ético ya no es propio de cada hombre, sino una abstracción de la experiencia histórico mundial. El pensamiento objetivo transforma la individualidad histórica en algo metafísico, en un momento del despliegue del espíritu. Desde el punto de vista histórico, el individuo es insignificante, pero desde el punto de vista ético es crucial. Aquí Kierkegaard lo que está diciendo es, por un lado, que todo recorte de lo histórico es arbitrario. ¿Qué momento de lo histórico fue fundamental para el sistema? Es algo que lo decide, en este caso, Hegel, pero que es arbitrario y depende de una decisión y no del conocimiento.
Asimismo, lo que está diciendo es que desde el punto de vista histórico universal el individuo es insignificante, pero que desde el punto de vista ético el individuo es fundamental. Entonces él deslinda lo histórico universal de lo ético, porque ambos tratan al individuo de manera opuesta. Ciertos individuos históricos son considerados por el sistema hegeliano como un momento necesario de la historia, pero lo cierto es que nadie llega a saber lo que es vivir a partir de un muerto. La ética implica el riesgo de la renuncia a la búsqueda del halago universal, pues la conciencia eterna reside en la ética. Es decir, si los grandes personajes de la historia son momentos cruciales en el despliegue del espíritu, Kierkegaard va a decir que esto no es la ética, porque no se puede aprender a ser ético a partir de un muerto. Es algo que le corresponde a cada uno por el hecho de existir. La segunda objeción es: se debe hacer abstracción del hecho de que la consideración de la historia universal es, en cuanto a acto de conocimiento, una aproximación sujeta a la misma dialéctica que la lucha entre la idea y la experiencia, que a cada instante impide el comienzo y que, cuando tiene lugar, amenaza a cada instante con una revuelta contra él. Aquí Kierkegaard dice que el tejido histórico mundial es infinito, por lo que su delimitación tiene que apoyarse en una decisión arbitraria. No podemos conocer todos y cada uno de los hechos acontecidos, y por ello toda delimitación de lo histórico supone siempre una decisión. De este modo, lo histórico universal es siempre una aproximación, por lo que el sistema hegeliano se apoya en lo arbitrario y en un salto que, por ser subjetividad, no se sustenta sobre nada objetivo. Aquí Kierkegaard dice que Hegel está dando un salto cuando delimita lo histórico universal y cuando dice, bueno, esto es parte de lo histórico universal y esto no. Un salto siempre en el pensamiento de Kierkegaard supone la voluntad y supone no el intelecto, sino la voluntad. Siempre un salto tiene que ver con un acto de voluntad, como lo es la fe. Lo ético es un espejo en el que aquel que se mira pierde toda incertidumbre y conquista la certeza, ya que solo en lo ético él encuentra la inmortalidad del alma. Tenemos que tener presente que Kierkegaard define lo ético como conocimiento esencial, pues se relaciona con el hecho de existir, hecho que compete a cada individuo. En este sentido, cuestiones como la inmortalidad del alma, la salvación eterna, el amor, la culpa, el pecado, la angustia y la desesperación no pueden abordarse a partir de la vía objetiva, que supone además la representación, sino a partir de la ética, de las verdades éticas y verdades religiosas. Kierkegaard habla del pensamiento subjetivo y del pensamiento objetivo. El pensamiento objetivo es el propio de las ciencias, es el pensamiento especulativo, pero el pensamiento objetivo no es la única forma de conocimiento. La ética y la religión también son formas de conocimiento, pero pertenecen, digamos, al pensamiento subjetivo, que recordemos es el pensamiento, es la relación del individuo consigo mismo, como se daba en Sócrates, ya que él era el único que sabía que no sabía nada. La tercera objeción es: se concede que no se renuncia a lo histórico mundial, pero se lo contempla no en concreto sino en abstracto, a fin de dilucidar qué es lo que puede contemplar, qué es lo que se puede contemplar en lo histórico universal. Kierkegaard argumenta acá que no es claro el límite entre lo histórico universal y el individuo. Es decir, ¿cuál es el criterio que determina que una individualidad sea parte de lo histórico universal y otra no?
Por lo tanto, si lo histórico universal ha de ser algo, tiene que ser la historia de las generaciones. Sin embargo, en la historia de las generaciones tampoco puede encontrarse lo ético. El que contempla la historia como sistema argumenta que lo ético se encuentra presente en la misma, en el mismo sistema, porque puede ver en la historia, porque puede ver que la historia tiene una finalidad. Es decir, acá está más o menos reiterando lo que decía en el punto anterior. Si no es posible delimitar qué es parte de lo histórico universal y qué no, tampoco se puede decir por qué este individuo es parte de lo histórico universal y por qué este individuo no. Entonces, para Kierkegaard, lo histórico universal no es la historia, sino la historia de las generaciones. Pero en la historia de las generaciones tampoco encuentra lo ético. En definitiva, la crítica que se hace acá es a Hegel por decir que lo ético se encuentra en lo histórico universal y que toda la historia de la humanidad es ética al mismo tiempo, porque es el despliegue de los distintos momentos del espíritu. Y el espíritu es, digamos, Dios que se ha hecho hombre. Lo que Kierkegaard está intentando decir es que lo ético no es algo que se pueda manifestar en los hechos, o en este caso en la historia. Lo ético es interioridad y como argumentaba Kant, no tiene una manifestación sensible. Sí, yo puedo hacer una acción buena y decir sí, yo quise ayudar, pero ¿cómo sabe el que me escucha si no hay una... si estoy yo realmente diciendo lo que pienso o estoy teniendo otras intenciones? Siempre entonces la verdad ética es una cuestión propia del individuo y que la sabe solo el individuo. Bueno, como Hegel cree ver en la historia una finalidad inmanente, que es el despliegue del espíritu, hasta llegar a su forma perfecta, cree que en la historia se encuentra lo ético, porque porque el despliegue del espíritu y lo ético suponen una causa final. Lo ético se diferencia del mecanismo de la naturaleza porque supone una finalidad dada por la propia razón, y como el sistemático cree ver en la historia una finalidad, asume que la ética se encuentra presente en la historia. Sin embargo, la finalidad ética solamente es conocida y es tal para el individuo, no para la historia. La finalidad que el contemplador cree descubrir en la historia es metafísica, no ética. Lo que define que una acción sea ética es la intención del individuo al realizarla, es decir, su interioridad, la cual no se manifiesta fenoménicamente y por lo tanto es imperceptible para todo análisis que se haga de la historia universal. Desde la perspectiva del histórico universal solo puede verse el resultado de las acciones y no aquello que las motiva, la interioridad del individuo. No se puede ver la intención de las acciones. La intención de toda acción ética no tiene manifestación sensible. Queda en el propio foro interno del individuo. A su vez, las acciones terminan siendo devoradas por el todo. De hecho, el contemplador histórico también vislumbra en las categorías de causa y efecto las de culpa y castigo, lo que hace sino mostrar que por más que se abstraiga de su propia existencia, no puede separarse de lo ético que hay en él. Es decir, el contemplador ve el despliegue del espíritu como una sucesión de momentos y como una sucesión de causa y efecto. De esta sucesión de los distintos momentos del espíritu como causa y efecto las ve el especulativo como culpa y una sucesión de culpa y castigo, pero eso no hace sino ahí no está sino manifestando que lo ético es algo propio de él y por eso lo ve en la historia,
pero que lo ético le corresponde a él por el hecho de existir y que él no puede abstraerse de su hecho, de su propio hecho, de su propia existencia. La finalidad ética, a diferencia en la naturaleza, todo sucede mecánicamente, porque rige la ley de causa y efecto. La ética supone una causalidad final, porque es la razón la que determina la conducta a seguir y es la razón la que da finalidad a la acción que se realiza. Entonces, en la acción ética hay una finalidad, no es la naturaleza actuando de acuerdo a la relación causa y efecto. Por ejemplo, si yo tengo sueño y duermo, estoy actuando conforme a naturaleza, conforme al principio de relación causal. Ahí yo soy naturaleza. Ahora, si yo veo una persona que no conozco ahogándose y voy en su rescate, ahí estoy actuando éticamente, no como naturaleza. La fuerza de lo ético reside en la relación de posibilidad que cada individuo tiene con Dios. O sea, la fuerza, porque tenemos la posibilidad de relacionarnos con Dios, somos éticos. Después Kierkegaard va a decir que todo individuo es un yo, que el yo es autorrelación, porque es posibilidad de relación consigo mismo. Recuerden la ignorancia socrática, que es autorrelación, yo sé que no sé nada. En este contexto es la relación de alma y cuerpo, que supone la acción ética. Yo puedo, en virtud de mi razón, darme mi propia ley y actuar de acuerdo a la razón y no a la naturaleza. Y en esa misma relación consigo mismo se encuentra la relación con Dios. Por eso dice Kierkegaard acá que la fuerza de lo ético reside en la relación de posibilidad que cada individuo tiene con Dios. Si no ve lo ético, no ve a Dios. Lo ético es para los vivientes porque Dios es un Dios de los vivientes. Desde la perspectiva objetiva, los vivientes no son llamados a la vida. En el proceso histórico, Dios no se relaciona con el individuo, sino que consiste en un ser abstracto, metafísico, estético y dramático. Se le quita a Dios su carácter trascendente, ya que se lo iguala a la naturaleza y a la historia, como sostenía Spinoza. Y por ello el proceso histórico reside en la inmanencia oponiéndose a lo ético. Lo ético es perturbado por esta inmanencia, ya que todo el desarrollo ético consiste en llegar a ser manifiesto para Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que a Dios solo se lo encuentra en lo ético, porque el yo o el individuo es una autorrelación, una relación que se relaciona consigo misma, y solo ahí se lo puede encontrar a Dios, en la interioridad. Para el pensamiento especulativo, para el Hegel, Dios es todo el despliegue del espíritu a lo largo de la historia. Toda la historia humana ha sido asimismo la historia de Dios, una suerte de teodicea. Ha sido la manifestación de Dios. Y Dios se lo ve en la historia. Acá Kierkegaard se opone a eso y argumenta que no, que Dios lo tiene que encontrar cada uno en su posibilidad de relacionarse consigo mismo. Bueno, otra de las objeciones dice, en consecuencia, primero lo ético y después lo histórico universal, porque en el fondo el hombre sabio comprende lo mismo que comprende el hombre simple. El hombre simple comprende lo simple directamente, y para el sabio la dificultad es infinita. ¿Qué es lo que comprende? El conocimiento esencial, que son las verdades éticas, la relación, el yo entendido como relación que se relaciona consigo mismo. El simple sabe lo esencial y el sabio sabe que lo sabe o que no lo sabe. Esto que sabe es la ética. La ética no es solo un saber, no solo es un saber, sino también un hacer que se relaciona con un saber cuya repetición es más difícil que el primer hacer.
¿Por qué? Porque lo ético es saber y es interioridad, pero también es eternidad, ya que se funda en lo universal que es la ley moral. Lo eterno se caracteriza por su constancia, por ser idéntico a sí mismo, y se opone al cambio propio del tiempo. Si el individuo es un existente, si la interioridad es al mismo tiempo eternidad y tiempo, constancia y cambio, la dificultad se encuentra en lograr que lo eterno siga siendo constante en el cambio. Por ello, la decisión no se toma una sola vez, sino que se debe mantener en el tiempo. La ética supone una relación del tiempo con lo eterno, de lo finito con lo infinito. ¿Por qué? Porque lo eterno acá viene a ser las leyes que se da la razón. ¿Por qué las leyes que se da la razón son lo eterno? Porque una ley vale para todo lugar y para todo lugar y todo momento. La acción ética supone la relación de lo universal, que son las leyes que se da la razón, con lo particular, las circunstancias en las que yo me encuentro. Si yo veo a una persona ahogándose y que no conozco, lo que me dicta la ley universal es que no dejar morir a nadie. No es bueno dejar morir a nadie. Entonces, yo decido ir a rescatarlo. Ahí estoy relacionando lo particular con lo universal. Estoy relacionando la finitud con el infinito. ¿Por qué? Porque yo vivo en el mundo del cambio y yo soy la finitud. En el contexto en que tengo que ir a rescatar a esta persona, que es una situación particular, un momento particular y una circunstancia particular. La infinitud es la ley moral que me exige y me demanda ir en su rescate. Es la relación de lo universal y lo particular, de la infinitud y la finitud, de lo eterno y del tiempo. ¿Por qué? Porque yo vivo en una dimensión del tiempo, el tiempo es cambio, y se opone a lo universal de la ley, que es la constancia, porque la ley es válida en todo momento y lugar. Entonces, la relación que se relaciona con uno mismo, la autorrelación, que es el yo, supone relacionar lo eterno con el tiempo, lo constante con el cambio. Se trata de que algo sea constante en el cambio, lo que es contradictorio. Es contradictorio la relación entre lo eterno y el tiempo, pero justamente el ser humano es un ser contradictorio porque él pertenece a ambos mundos, al mundo de lo eterno o de lo universal o de lo infinito y al mundo del tiempo, del cambio y de la finitud. Por eso la ética es un saber, pero que también es un hacer. La ética es un conocimiento esencial, pero que también supone siempre una acción. Porque toda ley universal me impulsa a actuar. Y la interioridad supone la relación de la eternidad con el tiempo, de lo universal con lo particular. Y por eso no basta con que yo sea ético una vez, tengo que serlo en todos los momentos del tiempo en el que yo estoy vivo, en el que yo existo. Por eso es más difícil mantenerse éticamente, ser ético a lo largo del tiempo que la primera vez. No basta con que yo sea ético una sola vez, tengo que ser ético toda mi vida. Por eso es más difícil mantenerse en la ética que ser ético una sola vez. ¿Qué quiere decir que lo ético es un saber? Bueno, Sócrates descubrió su predisposición a los vicios gracias al saber ético. Y por ello el descubrimiento de los vicios es el primer paso de la ética. Plutarco decía que la virtud ética tiene a las pasiones como materia y a la razón como forma. Aquí está.
Cuando actuamos según nuestros vicios, somos naturaleza. Lo ético supone eh, eh, lo ético supone darle forma a esos vicios a través de la razón, como decía Plutarco. Supone siempre una renuncia, una, supone siempre eh, supone siempre un dominio respecto de los vicios, no tanto más que una renuncia. Lo ético, por lo tanto, no se trata de un saber objetivo. Kierkegaard lo ejemplifica con la oración. Cuando alguien reza, puede orar por la vía objetiva o subjetiva. Es decir, cuando alguien se propone a rezarle a Dios, puede hacerlo a partir de la vía objetiva o a partir de la vía subjetiva. Si, como la vía objetiva implica necesariamente la certeza, cuando uno reza a Dios de este modo debe tener una representación lo más acertada posible de Dios, para que sea Dios el destinatario de la oración y no otro. Asimismo, le resultará necesario seguir el procedimiento adecuado para asegurarse de que su rezo llegue a Dios. De este modo, la oración sería parecida a un matrimonio que requiere de años a fin de que se logre una comunicación adecuada entre los cónyuges. Sin embargo, no puede ser como un matrimonio porque Dios no es algo externo como en el matrimonio lo es el otro cónyuge, sino que Dios es lo infinito. Entonces, representarse a Dios correctamente supondrá representarse la infinitud. Al hacerlo, el individuo puede llegar a estar cierto de rezarle a Dios y ya no tendría razones para desconfiar de sí mismo. Kierkegaard está siendo irónico cuando está hablando de esta forma de rezar, porque esto nada tiene que ver con rezar a Dios. Por eso Kierkegaard argumenta que la oración no se trata de esto, pues lo propio de la oración es la incertidumbre, ya que solo se puede llegar a la oración, solo se puede orar, ya que la oración supone más que nada el pensamiento subjetivo. Y por lo tanto, como argumentaba Lutero, la oración es una acción. La cuestión es que la oración no es pensamiento objetivo, por eso nunca puede haber una certeza de que uno le esté rezando a Dios y de que uno esté rezando correctamente. Y no es una cuestión de que uno esté haciéndolo bien o mal, sino que se trata de la propia esencia del pensamiento subjetivo, que justamente consiste en no ser pensamiento objetivo, carece de la certeza del pensamiento objetivo, el pensamiento subjetivo. Por eso la cuestión de la incertidumbre es fundamental en el pensamiento subjetivo. La cuestión de la incertidumbre objetiva es un aspecto fundamental del pensamiento subjetivo, es un aspecto fundamental del ámbito de lo religioso, porque hace la relación del individuo consigo mismo. Volvemos, solo sé que no sé nada. Aquí, saber y acción son una y la misma cosa. Pero el saber no se trata de un conocimiento objetivo. Uno nunca puede tener la certeza de estar dirigiéndose a Dios, de estar rezando adecuadamente, de que sus palabras agraden a Dios, etc. Si la oración es acción es porque se trata de una verdad religiosa, y la verdad religiosa es conocimiento esencial, ya que se relaciona con el individuo en tanto que existente. Esta verdad no tiene relación alguna con la certeza, porque la certeza es propia de la vía objetiva. Sin embargo, no por ello deja de ser un saber. No porque no tenga certeza alguna en mi oración, no porque yo no tenga certeza alguna en mi oración, no le estoy rezando a Dios. Justamente la incertidumbre es parte de la cuestión. Nunca puedo tener certeza de mi relación con Dios porque la certeza es lo propio del pensamiento objetivo. Por ello nunca puedo confiar plenamente en mi manera de relacionarme con Dios. Nuevamente acá Kierkegaard está cuestionando el pensamiento especulativo de Hegel,
que argumenta que la relación con Dios se da por aceptar el sistema, ya que el sistema coincide con la historia universal, y la historia universal es la manifestación de Dios, es el despliegue de Dios o del Espíritu. La oración se encuentra en la acción, no en el pensamiento. La oración yo no puedo representarme ni correctamente a Dios, ni el método en que yo puedo rezar a Dios. La oración está en la acción de rezar. La oración no está en cómo yo pienso. No tengo para yo poder rezar, no tengo que pensar cómo es Dios, representarme a Dios y el método. Están en la misma acción de rezar, es la misma acción de rezar. Por eso es un saber que coincide con un hacer. Por eso es un saber que es una acción, porque ese saber está en la acción. No es parte del pensamiento objetivo. No es parte de una certeza ni de una representación. Ahora, que la oración se encuentre en la acción no por ello deja de ser conocimiento, solo que, como se trata del conocimiento esencial, este se refiere a la relación del individuo consigo mismo y no al pensamiento objetivo. Del mismo modo, es conocimiento esencial la salvación, la inmortalidad del alma y la muerte. ¿Por qué Dios no es una representación? Porque Dios es la paradoja y no puede ser abordado desde el pensamiento conceptual. Dios es una paradoja, ¿por qué? Porque es la venida de Cristo, es lo eterno volviéndose histórico. Para Hegel esto supone que Dios se manifieste en la historia a través de los distintos momentos en los que se despliega el espíritu, pero para Kierkegaard esta paradoja es irreductible. No se puede temporalizar de esa manera. En definitiva, así como la oración supone el pensamiento objetivo, así como la oración supone el pensamiento subjetivo, también lo es el conocimiento ético y por lo tanto le corresponde también la incertidumbre respecto de la propia acción. ¿Por qué Kierkegaard da el ejemplo de la oración? Porque solo en la acción de orar se encuentra el conocimiento sobre cómo orar, sobre la oración misma. Y del mismo modo sucede en lo ético. Solo en el actuar está el conocimiento propio de lo ético. El conocimiento ético no es algo que yo me represente y de lo que yo pueda tener una certeza objetiva. Dije antes que la tarea de ser subjetivo supone, en primer lugar, el descubrimiento de los vicios. Esta tarea es infinita, ya que ello consiste en relacionar reflexivamente a mi cuerpo, pues, como sostiene Plutarco, las pasiones son la materia y la razón es la forma. Si la razón es la forma y la razón siempre versa acerca de lo universal, la relación entre alma y cuerpo es relación entre lo universal y lo particular, y por lo tanto, relación entre la eternidad y el tiempo. ¿Por qué? Porque lo universal es válido en todo tiempo y lugar, y por lo tanto es eterno, mientras que lo particular siempre se encuentra sometido al cambio, y por lo tanto es tiempo. La tarea de ser subjetivo entonces consistirá en sintetizar lo constante con el cambio, a fin de que uno logre tener continuidad consigo mismo, de permanecer constante en el cambio. De esto se trata de la ética, de lograr de tener continuidad consigo mismo. ¿Qué quiere decir esta continuidad? Permanecer constante en el cambio. Y eso supone siempre actuar de acuerdo a la demanda ética, a la relación de lo universal con lo particular en todos los momentos de mi existencia. Por ello, la tarea no apunta a resultado alguno, sino que ella misma es el resultado, ya que dura lo que dura todo el tiempo, ya que dura lo que dura el tiempo. La tarea es ser subjetivo. Ser subjetivo es interioridad y es la ética. Y la tarea, por lo tanto, es sintetizar, unir lo eterno con lo temporal, que por definición se oponen, son
opuestos, a fin de lograr esta continuidad que es la constancia en el cambio. Esto, la ética, culmina, según Kierkegaard, con la cuestión de la inmortalidad del alma. Como sostenía Kant, la moral solo puede ser sostenible en virtud de la inmortalidad del alma. Solo se puede sostener la acción moral si el alma es inmortal, para Kant. Eso lo dice en la crítica de la razón práctica. Por eso la ética tiene que terminar o culmina postulando la inmortalidad del alma. Por eso el interés, de ahí de que el interés de la subjetividad sea la inmortalidad. Esto hace que cada individuo sea contrario a lo general, ya que la pregunta por la inmortalidad es siempre por mi inmortalidad. Porque para los demás mi muerte significa algo general, que es el ciclo de la vida, mientras que para mí no. Es decir, la pregunta por la inmortalidad del alma, o la cuestión de la inmortalidad del alma, es el punto culmine de la ética, y esto me vuelve opuesto a lo general, porque la inmortalidad del alma es algo que me concierne a mí, porque es la inmortalidad de mi alma, concierne al hecho de existir, a mi propia existencia. No es un número más en una estadística como es la muerte del otro. Bueno, por el momento lo dejamos acá. Seguimos en un próximo video. Que sigan bien.